primer panel de la jornada, denominado Responsabilidades de los servidores públicos, concurrencia de competencias y el non bis in idem, que contará con la participación de Juan Carlos Novoa, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario. El doctor Novoa es abogado de la Universidad Santo Tomás de Aquino, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Derecho Administrativo y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Cuenta con experiencia profesional de más de 20 años, incluyendo el Consejo de Estado, secciones segunda y cuarta, la Procuraduría General de la Nación y la Auditoría General de la República. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Redactora para la elaboración del nuevo Código General Disciplinario, contenido en la Ley 1952 de 2019 y miembro del Comité de Expertos del Estado colombiano para el mecanismo de seguimiento a la Convención Americana de Lucha contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, entre otras importantes posiciones laborales. Doctor Juan Carlos, ¿hasta qué punto esta multiplicidad de regímenes respeta la garantía del non bis in idem? ¿Cuál es nuestro contexto constitucional al respecto? Muchas gracias, doctor Nicolás, pero antes los saludos y agradecimientos. Saludo muy especialmente a la doctora Magda Costa, magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina, el doctor Manuel Marín. Por supuesto, a los anfitriones de este gran evento, doctor Mauricio Moncayo, secretario jurídico, doctora Marina Ortega, secretaria de Asuntos Disciplinarios Distritales. Por supuesto, un saludo especial también a la magistrada Diana Marina Vélez y a muchos amigos y colegas que no puedo mencionar porque si no se nos agotaría el tiempo. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Una palabra antes de darle respuesta, doctor Nicolás, y por supuesto con la venia de la honorable magistrada, que por dignidad y que por ser mujer también debió haber usted dado, no por edad, que eso quede claro, pero sí por dignidad debió haber empezado entonces con su venia, honorable magistrada. Se me olvidó decirle, doctor Juan Carlos, que ahorita lo acordamos previamente porque teníamos pensado que iniciara la doctora Magda, pero ella me dijo no, podemos iniciar. Echemos al agua primero al a mí me Novoa. encanta que él empiece porque generalmente no estamos de acuerdo. El problema es que nadie Eso está de hace que acuerdo esto en se esta ponga parte. muy bueno. Ahí Nicolás tiene que advertir que todos hemos peleado por hablar de último, porque ninguno está de acuerdo con ninguno. Entonces van a darse cuenta que esa ha sido una discusión larga. Pero antes de dar la opinión sobre el tema que muy bien se ha pensado para iniciar este cuarto encuentro de autoridades disciplinarias, una palabra respecto a la instalación. Totalmente de acuerdo con la línea expresada por el señor Personero sobre la articulación del Ministerio Público, a lo que yo solamente le agrego la unión de la academia en esa articulación del Ministerio Público. Y lo digo como representante de la Asociación de Derecho Disciplinario, que procura aportar, seguir, acompañar a las instituciones para que se siga afilando esta especial rama del derecho sancionador. En ese sentido, simplemente aporto que la academia también está procurando articularse y apoyar al derecho disciplinario. Y una palabra también respecto de la razón por la cual el distrito abre este espacio académico para todas las autoridades, y es como lo decía el doctor Moncayo, me quedó sonando la conjugación de disciplina y confianza. Eso sí que es bien importante, la disciplina que genere confianza. Por eso este escenario académico procura afianzar precisamente a las autoridades para que ejerzan el poder, como ya ha dado muestras el señor alcalde de Bogotá. Ejercer la autoridad, da ejemplo de autoridad, y no pueden entonces las autoridades
disciplinarias quedarse atrás. Hay que ejercer, y como lo decía el señor viceprocurador, leyes, normas, mandatos, tenemos suficientes, de sobra, para poder ejercer. Ahora bien, en cuanto a la pregunta, se ha estudiado, y no voy a hacer citación de sentencias ni de la Corte ni del Consejo de Estado, que todos aquí, esto es un auditorio calificado, sabe muy bien que en Colombia esa garantía del non bis in idem constitucional se ve garantizada y bien explicada por la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa. Se ha dicho, para resumir, que para que no haya violación a este principio, debe haber distinción en alguno de los tres elementos que resumidamente se dice que para que no se incurra en la violación de este principio, debe haber diferencia o en el sujeto, o en los hechos, o en la causa jurídica. En la causa jurídica. Como lo decía el doctor Nicolás, en Colombia hay multiplicidad de regímenes sancionatorios y es muy posible y es muy factible y con harta frecuencia se ve que haya identidad de hechos y sujetos. ¿Dónde está el punto medular para hacer distinción y no violar el principio? Precisamente en la causa jurídica, que aquí quiero hacer un planteamiento diferente, si se quiere, de lo que dice la jurisprudencia. ¿Cómo resuelve la jurisprudencia la no violación del principio? En determinar el telos o la finalidad de cada régimen sancionatorio. Entonces se nos ha enseñado que el derecho penal protege bienes jurídicos tutelados, que el derecho disciplinario protege la función pública, que el régimen de responsabilidad fiscal, que si bien es cierto no se cataloga como sancionatorio, pero que tiene visos de sancionatorio, tiene un objeto especial o una causa jurídica especial y es la protección del patrimonio público. Y otros regímenes, como por ejemplo la pérdida de investidura y en fin, tienen finalidades distintas. Miren ustedes cómo la causa jurídica se resuelve por la finalidad. Y eso está muy bien explicado, la jurisprudencia lo ha venido haciendo y lo reafirma pacíficamente. En lo que concierne al derecho penal y al derecho disciplinario, no solamente la jurisprudencia, sino desde la misma Constitución. Hay un artículo poco citado, poco auscultado, que es el artículo 92 de la Constitución, que pone en un mismo nivel, y esto es interesante, al derecho penal con el derecho disciplinario. Ni siquiera cita el derecho administrativo. Habla de las sanciones disciplinarias y penales, con lo cual el constituyente ya de entrada está diciendo que son dos cosas distintas. Pero el punto está en que se resuelve por la finalidad, por el telos de cada régimen sancionatorio. Ahora bien, el planteamiento que quiero hacer es que no solamente se puede resolver el asunto de no incurrir en non bis in idem por la finalidad de cada régimen sancionatorio, sino por el origen. Y aquí traigo a cuento lo que planteaba el señor viceprocurador, citando el discurso de Angostura de febrero de 1819, donde el Libertador, trayendo el modelo tripartita continental europeo, avisora la necesidad de un cuarto poder. Esto es interesante. Un cuarto poder distinto al ejecutivo, al legislativo y al judicial, diciendo que era necesario un cuarto poder, un poder moral que disciplinara la conducta de los servidores públicos. Ese Congreso de Angostura de 1819 no cuajó la idea de la Procuraduría y el Poder Disciplinario inmediatamente. En Colombia ni siquiera en la Constitución de 1821, sino hasta 1830, como lo citó el señor viceprocurador, curiosamente poniéndose a la par con el nacimiento del Consejo de Estado. La Procuraduría nace en 1830 al mismo tiempo que nace el propio Consejo de Estado. Si se quiere, esto serviría para jugosas reflexiones.
en donde lo judicial no se sobrepone a lo disciplinario. Y aquí viene el punto que quiero plantear, y es que en 1830, pero ya desde 1819 se planteaba el origen de el poder disciplinario, y con esto quiero decir que si se quiere, es posible distinguir los regímenes sancionatorios por su finalidad para no incurrir en non bis in idem, pero también es posible, y este es el planteamiento que quiero hacer, es posible salvar la no infracción a este principio por su origen, por el origen del poder que determina la naturaleza del acto que se emite. Tanto así que podríamos de manera provocadora decir que el poder disciplinario nace que a la par en Colombia o en nuestras latitudes que el mismo poder judicial. Porque normalmente se quiere sobreponer el poder judicial a lo que no es judicial, y en eso estaría el disciplinario. Pero yo podría decir, de acuerdo con la historia constitucional colombiana, de acuerdo con el diseño constitucional del Libertador en el siglo XIX, orígenes del siglo XIX, que el poder disciplinario está a la par con el poder judicial, de tal modo que si habría algún lugar de conflicto entre ambos, podríamos pensar que se debería resolver más por el disciplinario que por el judicial. Hasta aquí mi primera intervención, que tiene un efecto provocador. Manuel, sobre el tema de la acción disciplinaria, cómo juega con la acción electoral, en el ámbito de la pérdida de investidura, en el ámbito de, por ejemplo, distrital nos ha suscitado esto frente, por ejemplo, a nuestros concejales o bueno, cualquier miembro de corporaciones públicas. Perfecto. Primero, pues acepto la precisión del doctor Manuel, pero es que yo dije que el Consejo de Estado surgió constitucionalmente, en la del 30, que por decreto presidencial se haya hecho en el 17 es diferente, pero constitucionalmente fue en el 30. Segundo, yo pienso que no se puede abordar este tema de lo contingente, y lo contingente es la sanción, que me parece extremada, que me parece desproporcional, que me parece severa, que me parece que se cruza. No es por allí donde se resuelve el tema de fondo, porque como ya se ha explicado, y lo ha dicho muy bien la honorable magistrada, esto es una cuestión de determinar la identidad, y la identidad se rompe cuando se estudia la finalidad jurídica del régimen sancionatorio. No es por la sanción, si me parece severa o no. Podríamos discutir sobre la proporcionalidad de la sanción, eso es distinto, pero eso no le resta o no le quita la identidad de cada régimen sancionatorio que le permite convivir con los demás regímenes sancionatorios para que no haya violación al principio del non bis in idem. Es decir, no podemos dejarnos distraer con cuestiones accidentales como la sanción para resolver un asunto sustancial como lo es la causa jurídica de cada régimen sancionatorio. Ahora bien, y yo creo que me hicieron acordar de un tratadista español, Alejandro Nieto García, que murió hace un par de años, y él decía, y escribió un texto que vale la pena leerlo, problemas capitales del derecho disciplinario. Problemas capitales del derecho disciplinario. Y el primero que enuncia el profesor Nieto es la falta de efectividad del disciplinario. ¿Por qué? Porque nos dejamos distraer y confundir precisamente con la variopinta por la multiplicidad de sanciones a las que puede verse sometido el servidor público. Entonces decimos, no, pobrecito, el servidor público ya fue sancionado por tal o cual régimen, no lo hagamos a través de otro, cuando ese no es el punto. Aquí lo que hay que seguir defendiendo es la autenticidad, la originalidad de nuestro régimen sancionatorio colombiano. No podemos estar siempre con la mirada en lo foráneo para criticar y controvertir con lo local, con lo interno. En nuestro país sí hay muchos regímenes, pero coexisten porque tienen una explicación desde el punto de vista jurídico. Y una última palabra respecto a la pérdida de investidura y
la investigación disciplinaria de los concejales. Sí. A mí me parece que se ha tratado de desnaturalizar la pérdida de investidura queriéndola asemejar a la naturaleza de la acción disciplinaria. Tanto así que el Consejo de Estado ha dicho en algunas sentencias que la pérdida de investidura es una sanción disciplinaria, cuando la pérdida de investidura tiene un origen distinto y tiene una finalidad distinta del derecho disciplinario. Recordemos, la pérdida de investidura es la expresión del impeachment, que es de origen anglosajón y que los anglosajones esto se veía como el derecho a la vergüenza. Por eso la severidad de la pérdida de investidura, de no poder volver a ser elegido popularmente, por ser una especie de derecho a la vergüenza pública, porque precisamente lo que busca proteger no es la función pública, como lo busca proteger el disciplinario, sino al elector, al político que ha defraudado a su elector, que le hizo perder el voto. Y eso está dicho claramente en el artículo 133 de la Constitución. Entonces, yo entiendo que la Corte Constitucional en una sentencia de unificación en el 16 quiso decir que había que agregarle la culpabilidad a la pérdida de investidura. Y entiendo también que con ocasión de eso la ley 18 de 81, el legislador quiso reglamentarlo, pero a mi modo de ver y como crítica, me parece que la pérdida de investidura no puede buscársele su justificación queriéndose asemejar a la acción disciplinaria, cuando por constitución, por finalidad, por causa jurídica especial, es un régimen sancionatorio, si se quiere, distinto de los demás, inclusive del derecho disciplinario. Por tanto, que le cabe a un concejal la pérdida de investidura y la acción disciplinaria, sí, pero no así como está planteada, porque es una confusión, porque se están tratando de asemejar la pérdida de investidura a la acción disciplinaria. En Colombia, hablemos en Colombia, porque en otras latitudes puede haber confusión, pero en Colombia creo que ha habido una destilación muy apropiada y que la jurisprudencia, ahora la jurisprudencia especializada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, discurre de manera importante no solamente respecto de otros regímenes sancionatorios, llámese penal, llámese pérdida de investidura, sino dentro del mismo régimen disciplinario, que me parece que es lo más llamativo y por tanto también complejo y en algunas ocasiones problemático. Pero aún así veo que la comisión tiene claro que hay que definir la causa jurídica para poder distinguir, como dice Santo Tomás, hay que distinguir para acertar, hay que distinguir para acertar. Y creo que la comisión hace una gran labor en ese sentido de distinguir dentro del mismo escenario o materia del derecho disciplinario. Pueden ofrecerse otro tipo de cuestiones que ya será para otro evento, pero piensen ustedes cuando dentro del mismo eje disciplinario hayan decisiones que no coincidan, supongamos que una sea sancionatoria y la otra no, o que incluso siendo ambas sancionatorias, una se haga con un título de imputación subjetiva diferente a la otra, es decir, que en uno se diga que fue culposo y en el otro se diga que fue doloso. Ese tipo de circunstancias ya más, con más filigrana, deberían seguirse analizando y creo que en esa tarea lo está haciendo la comisión y creo que lo hace muy bien. Muchas gracias.